Algunos de ustedes me han preguntado qué es una optación, porque es una palabra que a veces utilizo en mis vídeos y en mis escritos. Optación. Optación es una figura retórica que expresa ante todo un deseo vehemente, un deseo muy profundo, que expresa el deseo de conocer, de vivir, de saber, de alcanzar, de superar a veces algo imposible o algo asequible, según, porque puede tener determinadas facetas. Pero les pongo un ejemplo muy claro. Cuando Juan Ramón Jiménez en su poema dice inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, eso es una optación, es una exigencia vocativa, suele ser a veces un apóstrofe, una apelación a una entidad a la que se le pide que satisfaga un deseo, insisto, algo profundo, vehemente, que tiene el ser humano que satisfacer con un interlocutor al que se refiere. A veces estas apelaciones son relativamente indefinidas o imposibles de responder porque exigen el cumplimiento de una utopía. En el caso, por ejemplo, de un tango famoso, cuando dice «Oh Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver», en definitiva lo que plantea es el deseo de volver a ese lugar que constituye un referente, y se utiliza en este punto la optación, que como digo es un recurso muy habitual tanto en el lenguaje publicitario como en el lenguaje coloquial, sobre todo en el lenguaje literario. Es un recurso que tiene más que ver con la expresividad, la vehemencia, el énfasis, que con la argumentación. En el lenguaje de los abogados, bueno, no se utilizaría, salvo en el caso de los clásicos, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo, Catilina, vas a seguir abusando de nuestra paciencia, ¿no? Es decir, deseo que termine ya todo esto, es lo que diría en ese discurso forense ese protagonista. Pero, como digo, la optación es un recurso muy habitual, muy enfático, muy característico de algo relativamente teatral. Piensen que, por ejemplo, cuando Vicente Aleixandre se plantea dime, ¿cuál es el secreto de tu corazón virgen? Es, de nuevo, una optación. O simplemente qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido. Es otra optación, otro uso de este tipo de figuras. De estas cuestiones nos ocupamos en los volúmenes, sobre todo, de la crítica de la razón literaria, los que se refieren a la literatura sofisticada o reconstructivista. Aquí tienen muchas de estas explicaciones y muchas de estas aclaraciones a cuestiones relativas al uso de términos que conceptualmente analizan la literatura desde sus estructuras retóricas más clásicas, más solventes, más esenciales y más necesarias de conocer.